Muy buenas tardes. En esta ocasión es un honor para la sala especializada y a nombre de la magistrada y los magistrados que integramos este nuevo órgano jurisdiccional de la justicia electoral, agradecemos al profesor Javier García Roca por esta amable aceptación, este gesto de academia, pero también este gesto extraordinario de acercamiento con la jurisdicción electoral para participar con nosotros en una conferencia principalmente dedicada a los secretarios de estudio y cuenta, como se denominan en México, que son letrados de nuestro tribunal electoral, para abordar un tema de gran trascendencia y actualidad desde la óptica constitucional, pero que para efectos nuestros tiene eficacia en la práctica diaria en el ejercicio de nuestras funciones. Debo agradecer este extraordinario gesto, profesor García Roca, de estar hoy aquí con nosotros compartiendo estas reflexiones. Voy a leer una breve síntesis de su currículum sobre, a petición del profesor García Roca, los aspectos más relevantes, muy breves. El profesor Javier García Roca es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid desde 2007 y es director de su departamento de Derecho Constitucional. Ha sido director del Instituto de Derecho Parlamentario en el Congreso de los Diputados, es miembro del Comité Ejecutivo de la International Association of Constitutional Law, ha sido presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, la ACE, y vicepresidente de la primera junta de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. Tiene numerosas obras publicadas, pero también lo que debemos decir es que tiene numerosos discípulos, no solo en América Latina, sino también en España. Ha sido un profesor cercano a México, un hombre generoso, porque la generosidad en la academia también se advierte a través de sus discípulos, y tiene extraordinarios discípulos, no solo en la Academia Mexicana, sino también en la jurisdicción y también en este tribunal electoral. Javier García, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, presidente. Bueno, para un español siempre es un placer estar en México, donde uno no se siente extraño, y yo creo que a veces no somos conscientes, ahora que el rey de España ha visitado México, del tremendo poder que nos da la cultura en lengua castellana, el ser un espacio tan grande de gente con preocupaciones parecidas y usando la misma lengua, ¿no? Es una gran posibilidad, a veces no medimos esa herramienta. Por cierto, ¿cuánto conviene que hable? Vale, 30, 35 minutos o menos. 30. 20 o 30. ¿Qué queréis? Entre 30 y 40. 30 o 40. Si se aburren, me lo dicen. Bien, he cogido un artículo mío en un libro, El diálogo entre el sistema americano y el sistema europeo de derechos humanos. Con un I+D estuvimos varios años estudiando la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, auspiciando el diálogo que cada vez es más fuerte, puedo explicar eso en el coloquio, entre la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también en materia de derechos políticos y electorales. Ahí publicamos un artículo, el profesor Dallavía, que es presidente de la Junta Electoral Central, no se llama así, pero es como una Junta Electoral Central en Buenos Aires, en Argentina, y yo, a partir de un artículo mío sobre los derechos políticos y electorales en el libro La Europa de los Derechos. Luego este artículo acabó siendo un libro que se ha editado en Argentina. Pues bien, a partir de este libro, donde hay mucha información, y este artículo que pueden revisar con jurisprudencia de las dos altas cortes, se me ha ocurrido que mi intervención de hoy se llamara El alcance de los derechos electorales en los sistemas europeo e interamericano, algunas cuestiones para disputar. He retomado la tradición europea del ius comune, de no glosar las sentencias, sino elegir algunos temas sobre los que se pueda discutir y con ustedes y reflexionar. Lamentablemente no sabía que este tribunal electoral especializado, yo decía especializado en qué, me acabo de enterar, está especializado en campañas electorales,
porque lo hubiera centrado ahí, pero no lo sabía. Me quedo de todas formas muy contento porque muchas veces había detectado que en el sistema mexicano, leyendo sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las campañas electorales se revisaban con posterioridad al escrutinio como un vicio sucesivo, y esto es tropo tarde, muy tarde. Que ahora puedan ustedes revisar en plena campaña electoral con prontitud los problemas de campaña, que son muy distintos a los del escrutinio, pues me parece óptimo. Sinceramente, creo que eso es lo que hace la Junta Electoral Central, consiguiendo normalmente pacificar todos los conflictos en España, y estoy muy contento de esta especialización. Bueno, ¿qué temas había elegido? Hay un derecho de los pueblos a la democracia, como dice la Carta Interamericana, la Carta Americana. Segundo, ¿qué papel tiene la democracia participativa en la Convención Americana de Derechos Humanos? No solo la representativa. Tercero, algo sobre la proporcionalidad y el margen de apreciación nacional, que se está instaurando. Se está instaurando la proporcionalidad, no el margen, de lo que no soy partidario, en el Tribunal Europeo. La calidad de la ley, legalidad electoral y calidad de la ley. ¿Hay que aplicar la Convención Americana a las funciones públicas? ¿Solo a los cargos representativos o, como dice la Convención, se puede aplicar a las funciones públicas? Discriminaciones múltiples. ¿Se puede lesionar el derecho a la vida y el derecho de participación política, o el uno embebe al otro y hay que seleccionar? Y por último hablaré de lo que llamo la teoría de las escalas del control y el problema de los derechos electorales de los presos. Estos son 7, 8 temas que he encontrado, quizás son muchos, pero podemos discutir los que les interesen. Vamos a ver si acierto a pasar las hojas y a aguantar el micrófono. El artículo 3, protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, como saben, el 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen más o menos un tenor semejante, no igual, por eso se puede comparar, es esencial. El método comparado, lo decíamos antes, en materia electoral y de derechos humanos, se ha convertido en un quinto criterio de interpretación jurídica a añadir a los 4 de Savigny. Hay que comparar en materia de derechos. Son semejantes, pero no iguales. La jurisprudencia me parece que tiende a coincidir. Hay un derecho de los pueblos a la democracia. La Carta Democrática Interamericana, que es un texto importante, aunque no sea un tratado, y no hay nada parecido en Europa, dice que en el artículo 1 que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla. La Corte Interamericana, la Corte de San José, parece que pudiera haber creído que hay realmente un derecho fundamental de los pueblos a la democracia, en algún caso como Castañeda, Yatama, Apitz y Barberá. Disculpen, pero ustedes conocen la jurisprudencia interamericana mejor que yo. Yo he hecho el esfuerzo de acercarme a ella, luego me pueden enseñar lo que no sepa. Debemos interrogarnos, pues, si esta afirmación es correcta. A mi parecer, y logré convencer a Alberto de la Vía, no puede ser un derecho jurídico, porque habría que determinar quién es ese pueblo, quiénes son esos pueblos, y porque los derechos fundamentales son de la titularidad individual de las personas, de los individuos. Esta es la grandeza del constitucionalismo. Los derechos no son de las naciones, los derechos son de las personas, los derechos fundamentales. Puede ser que haya un derecho humano, en el sentido del derecho internacional, o un símbolo, o una aspiración política muy legítima, pero no en sentido estricto un derecho fundamental como el sufragio. No obstante, hay un voto particular del presidente García Sayán, de mi amigo García Sayán, antiguo presidente, en el caso Yatama, es concurrente, en el que defiende que la democracia es un derecho, hay un derecho humano, dice, no fundamental a la democracia, pero me parece que se ha impuesto en los casos Apitz, Barberá y otro, que no es tal, que no se puede alegar de forma autónoma, ni tan siquiera a través del artículo 29, letra C del Convenio Americano de Derechos Humanos. Dice la Corte, no se puede incorporar nuevos derechos no contemplados en la Convención por vía interpretativa. ¿Qué me parece esto? Coincido en que no es un derecho fundamental y no se puede invocar a través del artículo 29, me parece una posición prudente, técnicamente correcta, eso es un fin al que debe aspirar América,
Pero, sin embargo, creo que la motivación que lleva al fallo no es correcta, ¿no? Como decía Eliot, to do the right thing for the wrong reasons, hacer lo correcto por las razones equivocadas. ¿Por qué? Porque los derechos crecen como masa de pan. Y sobre los derechos escritos, por carambola, de manera interpretativa, se crean constantemente derechos. Los derechos de la Convención Americana y del Convenio Europeo no son los escritos. Esa Judge-Made Convention, constantemente sobre los derechos escritos se inventan nuevos derechos o contenidos nuevos de derechos viejos, crecen como una masa. Pero creo que es correcto que se diga que no es un derecho fundamental. Segundo punto, el papel de la democracia participativa. Ahora en Europa, con la crisis y la profunda depresión que nos ha producido la gran recesión, vuelve a crecer el interés por la democracia participativa, algo que no es nuevo, ya estaba en los años 70 en Italia, y cuando hubo la Gran Depresión de Weimar volvió a ocurrir lo mismo, ¿no? Claro, la Carta Democrática de la OEA enfatiza en el artículo 2 la democracia participativa y no solo la representativa. Cualquier medio de participación directa, de participación ciudadana. El Tribunal Europeo se ha contentado con un mínimo, con preservar el sufragio activo y pasivo, la democracia representativa. Yo estudié eso en mis trabajos, también hay una inglesa, Mowbray, no ha ido más allá. ¿Habría que protegerla en América? Pues la cuestión no es clara. He encontrado en una opinión consultiva del año 86 que así lo dice. Si leemos el caso Yatama, que ustedes conocen de esta comunidad indígena, ahí parece adoptar una perspectiva bastante participativa, pero si lo contraponemos a Castañeda, candidaturas independientes, pues yo no creo que ahí se siga la misma lógica, más bien es la contraria, aunque finalmente hayan venido las candidaturas independientes por otro lado. Bueno, de manera que la jurisprudencia no me aclara, al menos a mí. Yo creo que no cabe dudar que la democracia participativa se puede usar como un contexto hermenéutico en las decisiones antes de interpretar que complete la democracia representativa. Una forma de pensar, de entender. Pero además podría invocarse al amparo de la letra B del artículo 23, participar en asuntos públicos. Creo que hay un anclaje en el artículo 23 que permitiría llevar a los tribunales y a la Corte Interamericana instituciones de democracia directa y participativa. En principio, no me parece problemático, ni mal. Simplemente que es meterse en un terreno nuevo. Que es meterse en un terreno nuevo, no sé hasta qué punto los tribunales pueden garantizar esto, pero no creo que se pueda prohibir ni que se pueda negar. Principio de proporcionalidad. La proporcionalidad es el principio esencial de la interpretación constitucional y de la interpretación convencional. En Europa ya no sale la proporcionalidad por las orejas y se le suele tachar de ser impreciso. Yo creo que es impreciso, luego traeré un caso para que lo discutamos, pero cualquier otro principio es 3 veces más impreciso que la proporcionalidad, con lo cual es el criterio más exacto, creo, sinceramente, para interpretar las interferencias en los derechos fundamentales por cualquier tribunal. Por el Tribunal Europeo, el Tribunal Americano, por una Corte Suprema, pero por un Tribunal Electoral, por cualquiera. Es un criterio muy estable, muy formalizado. En Estrasburgo se usa con frecuencia, consiste en ver si la interferencia está en la ley, si la ley es previsible, cierta, estricta, esto es muy importante, calidad de la ley, no cualquier ley. Claro, no valen causales muy generales, tiene que ser algo estricto, previsible, cierto. Si no, el tribunal lo anula. Después de la calidad de la ley, el fin es legítimo, el fin entra en la Constitución con cierta deferencia hacia el legislador. Necesidad de la medida es necesaria o hay otro equivalente. Proporcionalidad en sentido estricto, son 3 principios, fin legítimo, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto, aunque el Tribunal Europeo suma los 2 últimos y se pregunta si la medida es necesaria en una sociedad democrática. Me parece que la proporcionalidad es un buen sistema. Ayer explicaba en el máster el caso McCann contra el Reino Unido, que tiene que ver con una matanza de unos terroristas del IRA en Gibraltar a los que matan por la espalda. Y los ingleses hacen una comisión de investigación de los hechos y concluyen que hay
razones objetivas como para creer que es razonable, que no hubo nada raro. Y el tribunal dice, será razonable, pero no es proporcionado. ¿Ven? Me parece que se visualiza muy bien que la proporcionalidad es bastante más exigente que la razonabilidad. Bueno, en América ha tardado por la tradición de utilizar la equity o la razonabilidad o la ragionevolezza que se usa en Italia, pero ya desde las últimas sentencias, Kimmel contra Argentina, Usón Ramírez contra Venezuela, López Mendoza, que es un caso electoral, recordarán el líder de la oposición en Venezuela, pues hay un uso cada vez mayor de la proporcionalidad que a mí me parece correcto. Si el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana y los tribunales electorales empiezan a manejar habitual y formalmente el principio de la proporcionalidad, dos personas que andan por el mismo camino, manejando el mismo principio, llegan al mismo resultado. Y esto me parece que haría las decisiones más predecibles, más justas. El problema en Europa, y aquí me han pedido que hable en algunos sitios, porque escribí una monografía sobre esto, es si hay que admitir un margen de apreciación nacional. En materia electoral, probablemente. La Corte Interamericana no ha querido hablar de margen, me lo ha explicado más de una vez el presidente García Ramírez. Trae a colación el problema Eduardo Ferrer Magrego en la sentencia Cabrera Montiel. Cabrera Montiel, en un voto particular en que cita mi libro, y se ha abierto una duda en el continente sobre el margen. Yo no soy partidario del margen de apreciación nacional, aunque haya escrito un libro. Porque en Europa no tiene nada que ver Rusia con Portugal, ni la sensibilidad hacia materias religiosas en Austria que Turquía, donde es un problema. Somos muy distintos, pero ustedes tienen la misma lengua, la misma religión, espacios muy amplios antes de la conquista y espacios muy amplios durante la conquista. No veo la necesidad de no avanzar en una integración latinoamericana con una interpretación bastante uniforme. Mi punto de vista es que puede haber un margen en la aplicación de las sentencias. Debería haber un margen, sin llamarle margen, busquen otra palabra, en la aplicación de las sentencias. Y en materia electoral, claro, hay cicleo, luego explicaré mi teoría de las escalas, que la Corte Interamericana no debe entrar a revisar los sistemas electorales si no son casos manifiestamente arbitrarios, porque un sistema electoral es como una manta que se queda corto en los pies o en la cabeza, pero no puede producir todos los efectos. Un sistema electoral no puede dar gobernabilidad, representación, participación, claridad y seguridad jurídica. Eso sería un milagro, ¿no? Entonces, una vez que un legislador toma una decisión sobre el sistema electoral, la revisión de los sistemas electorales por la Corte Interamericana debe ser menos intensa que la de las irregularidades de procedimiento. Ahí debe haber una amplia libertad de configuración para que el sistema electoral sea distinto en cada país, si se quiere. Pero para eso no hace falta llamarle margen, sino libertad de configuración normativa del legislador. Calidad de la ley. Bueno, en Europa no puede haber una idea formal de ley, sino material, porque con los países de common law, pues bueno, hace falta muchos estudios para entender lo que los ingleses llaman ley, ¿no? Statutory Act, eso no hay quien lo entienda. En consecuencia, el Tribunal Europeo ha avanzado un concepto material de ley que se basa en previsibilidad y certeza, que esté en una norma accesible, previsible y cierta. Mientras en América Latina, de nuevo, aquí se vuelve a ver la homogeneidad, se puede pedir un principio de legalidad como Dios manda, una calidad de ley formal, una ley parlamentaria, y así lo dice una opinión consultiva de la Corte Interamericana del año 86. Y lo han dicho sentencias como Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, Cuanto Ecuador, incluso Yatama. Bien, creo, sin embargo, que habría que fusionar las dos cosas. En América Latina debe pedirse una ley electoral formal para satisfacer la legalidad electoral. Creo que además el principio de legalidad de los derechos fundamentales es esencial. Si no hay ley, no hay nada. Debe ser tan estricto como en materia penal o en materia tributaria. Esto hay que tomárselo en serio. Recuerdo una vez en que los jueces hicieron huelga en España
Y el ministro de Justicia, que era un catedrático de Constitucional, me dijo, los jueces no pueden hacer huelga por esto, por aquello y lo demás allá, y empleó 10 minutos. Y le dije, ¿está en la ley orgánica del Poder Judicial que los jueces no pueden hacer huelga? Me dijo, no, entonces pueden hacer huelga. Punto. El legislador puede ponderar muchos motivos para excluir el sufragio de alguien, o excluir la huelga de alguien, pero tiene que tomarse la molestia de hacerlo en una ley formal con calidad, previsibilidad y certeza. Y si no, donde no hay previsión, hay libertad. Deberíamos tomarnos en serio las restricciones de los derechos. Bueno, entonces, suponiendo la legalidad formal, hay que llevar a esta idea de legalidad formal la calidad de la ley. No cualquier ley. Una ley que no produzca vaguedad, una ley previsible, accesible, cierta en las causas, en los motivos, porque si no, la interferencia de los derechos no es previsible y no debe pasar un principio de proporcionalidad. Este es otro de los temas que sugiero discutir. Además, la calidad de la ley reclama medir el tiempo. ¿Cuándo hay que hacer la ley o el procedimiento electoral? La Comisión de Venecia, el Código de Buenas Prácticas Electorales de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, recomienda que no se modifiquen las leyes electorales un año antes de la elección, porque hay una sospecha de arbitrariedad. Hay un caso, Danis y la Asociación de Etnia Turca contra Rumanía, del Tribunal Europeo, de 21 de abril de 2015. Es un grupo étnico turco en Rumanía al que parece que se le discrimina. El candidato, el señor Danis, concurre en las elecciones del 2008 en una candidatura de esta asociación minoritaria turca en Rumanía. Cambian la ley electoral 6 meses antes de la elección y se dice que para ser candidato en nombre de una asociación tiene que ser una asociación declarada de utilidad pública. ¿Qué es una asociación declarada de utilidad pública? ¿Con qué fines se mide esto? Bueno, como se pueden imaginar, no se da la utilidad pública a la asociación turca en Rumanía y no le dejan presentar como candidato en esta elección diciendo que no tiene utilidad pública. Él acurre al Tribunal Europeo diciendo, pero hombre de Dios, si yo ya fui en el 2008, ¿cómo que no tengo utilidad pública? La he perdido. Y el tribunal entiende que se ha violado el principio de legalidad electoral, no porque haya retroactividad, porque realmente no la hay, pero sí no hay calidad de la ley en la medida en que la Comisión de Venecia desaconseja cambiar las leyes de manera muy cercana a la elección. Hay otras razones, pero me interesa esta. Calidad de la ley. Del mismo modo, habría que tomarse en serio la no retroactividad de la ley electoral, lo mismo que en materia penal. Y hay un caso que no tengo tiempo de explicar, que se llama Paschalidis contra Grecia de 2008. En suma, en materia electoral y en materia de derechos debemos creer que haya un serio principio de legalidad. Esto reclama una ley formal, una ley del Parlamento, pero habría que traer a América la idea europea de previsibilidad, certeza, carácter estricto, cierta calidad de ley que, como ven, pues permite seguir avanzando en impedir arbitrariedades. Quizás esto les interesa para el trabajo que hacen. La amplitud de la garantía del artículo 23 de la Convención Americana. En Europa se garantiza votar y ser votado, poco más. Y hubo una mutación en el entendimiento de esto para entender que hay un verdadero derecho fundamental. Porque inicialmente, en el año 50, pues más bien era una garantía institucional, la obligación de hacer elecciones. Pero a partir del caso Motiem-Oinkleifat se dijo que reconocía el derecho al sufragio activo y pasivo. Eso y punto. Pero la Convención Americana está participar en asuntos públicos, votar y ser elegido, acceder en condiciones de igualdad. Participar en asuntos públicos, ya hemos dicho que quizás permita hablar de otras técnicas distintas al sufragio, de participación. Y acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Esto es lo que me preocupa. La Corte Interamericana va a poder revisar cualquier cuestión de acceso a cualquier función pública, cualquier empleado público, y va a poder mantener ese estándar. Claro,
en principio, mantener el sufragio activo y pasivo, los cargos públicos representativos, eso es lo más importante que hay en una democracia y debe hacerlo. Pero podemos extender la garantía a cualquier puesto, a cualquier cargo en la función pública, porque eso es lo que dice. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español es muy restrictiva en materia de función pública, porque no hay el mismo interés general que en un puesto representativo. La Corte Interamericana, como saben, hay 3 o 4 casos sobre jueces en los que ha revisado esto. Tribunal Constitucional del Perú, Apitz Barberá, Reverón Trujillo, hay alguno más, que no tengo escrito y me falla la memoria. Pero un juez es un funcionario público, el tribunal ni se lo plantea. Un juez es un funcionario público. Yo sé muy bien que estoy casado con una juez, pero es algo más, como yo también sé muy bien, un gran poder. Un juez es un poder del Estado, un poder difuso. Un juez no es un funcionario más. Un juez es un poder del Estado, porque el único poder horizontal, a diferencia del gobierno o del Parlamento, es la carrera judicial. Cada juez es independiente del resto. Un juez es como un parlamentario. No lo lean literalmente, pero es un órgano del Estado, un poder difuso. Esta motivación que hago yo no lo hace la Corte, pero debería hacerse, si no queremos que se aplique todo esto a todo tipo de funcionarios públicos. En mi libro Cargos Públicos Representativos, un comentario al 23.2, yo distinguía 3 tipos de situaciones jurídicas que están en la naturaleza de las cosas, con independencia de las normas, y me parece que tiene sentido diferenciar. Cargos públicos representativos, es decir, cuando uno accede al cargo por elección, por votación, y representa a los ciudadanos. Esto es esencial. Concejales, alcaldes, diputados, parlamentarios, diputados europeos. El Estado tiene un gran interés en proteger eso porque es la formación democrática de la voluntad estatal. Eso es lo más importante. Esto es lo que creo hacen ustedes. Funcionarios públicos, civil servants, los que acceden al cargo no por representación, sino por mérito y capacidad, mediante una selección, mediante un criterio de reclutamiento. Cualquier funcionario de las administraciones no representa a nadie. Tiene que ser elegido, reclutado con mérito y capacidad. Y no es que el mérito y la capacidad sea indiferente a los cargos públicos representativos, pero en todo caso no se eligen por eso. Se eligen porque lo votamos, porque nos inspiran confianza. Por último, los jueces, los funcionarios. No, cargos públicos representativos, funcionarios, otros cargos públicos. Hay cargos públicos que no son representativos de nadie. Los ministros de la Corte Suprema, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, eso tiene un régimen distinto de los cargos representativos, a efectos incluso de renuncia. Ayer lo hablábamos con algunos mexicanos. De manera que mi impresión es que la Corte debería pensar en qué terreno se mueve. Va a tener que proteger los cargos representativos. No estoy seguro de que deba entrar en los cargos públicos no representativos, pero yo he entrado con los jueces y en cualquier caso habría que ir con mucho cuidado antes de avanzar a entrar en toda la función pública, porque eso es muy difícil de proteger en un tribunal internacional. Sin embargo, el voto del presidente García Sayán en Yatama niega que quepa una interpretación restrictiva entre cargos y funciones, y en el caso López Mendoza, el caso de este disidente en Venezuela, se dice que habría que ver un rigor más estricto, un escrutinio más intenso en la representación que en los funcionarios. Ese es otro problema. Violaciones múltiples, violaciones de varios derechos a la vez. En el caso Manuel Cepeda, en Colombia, que recordarán la ejecución de un líder, de un oponente político, la Corte concluye que se violan varios derechos humanos, el derecho a la vida y los derechos políticos. Lo mismo en Chitay Nech, un dirigente político indígena maya. Y ha construido esta idea muy interesante de la dimensión social del derecho en colectividades amedrentadas, para decir que cuando se mata a alguien que es un dirigente para impedir que haya representación política, esto tiene una dimensión social que hace el caso muy importante. Sin duda, me parece una idea brillante, esto debe argumentarse, pero esto debe llevar a concluir que se viola la vida y que se viola la participación política. Pues no lo sé.
Recuerdo aquello que me explicaban cuando era joven en derecho penal, que si uno mata a alguien, es absurdo que junto al delito de asesinato se haga un concurso de delito de daños por haberle manchado el traje. Si lo ha matado, no tiene sentido ver la mancha del traje. Quizás tiene un impacto político mayor, quizás así se refuerza mayor la garantía, no lo sé, podemos discutirlo, pensarlo. Pero si lo vemos desde la teoría de la interpretación de la Constitución, la interpretación constitucional es una interpretación sistemática y siempre se ha entendido que debe funcionar una regla de especialidad. La vieja idea de que la ley especial prima sobre la norma general y la norma directamente afectada, la norma que tiene que ver más con los hechos, debe elegirse para concluir con la lesión. ¿Por qué? Porque eso permite un razonamiento sin saltos, permite un razonamiento jurídico, una argumentación más precisa, en la que no quepa poner ninguna duda. Si seleccionamos uno entre varios derechos, no queda duda ninguna. Quizás en estos casos, esto no es un argumento tan importante, porque si se mata a un disidente político, pues no hace falta una mayor argumentación. Pero en otros casos tengo la duda de si esta conclusión de la múltiple lesión de derechos es técnicamente mejor que seleccionar aquella por la cual deba razonarse. Antes de seguir, consecuencia de que me faltan manos, quería discutir un caso sobre proporcionalidad en materia electoral. A ver qué les parece. Lo debería haber contado cuando hablo de proporcionalidad. Orán contra Turquía del 2014. La legislación turca obligaba a los electores residentes en el extranjero, más de 6 meses, a votar en unas oficinas instaladas en las aduanas. No votan en su circunscripción, votan en las aduanas. Bueno, esto ya es raro, sospechoso, pero aún. Y se les prohíbe presentar candidatos independientes. Tienen que votar en aduanas y a listas de partido. No pueden votar candidaturas independientes. Un profesor de ciencia política que vive fuera de Turquía se presenta como candidato independiente y le dicen que no puede votar a sí mismo, que no puede votar a su candidatura porque tiene que votar en una aduana y en una aduana hay que votar a partidos. Y no le dejan acceder a la propaganda por televisión, porque solo los partidos pueden hacer propaganda por televisión. Da la impresión, según lo voy reseñando, que le ponen las cosas muy difíciles a las candidaturas independientes. La mayoría del tribunal concluye que no hay lesión porque hay un amplio margen de apreciación nacional. ¿Ven por qué no quiero que traigan el margen de apreciación nacional a América Latina? Porque el fin es legítimo, porque hay un criterio objetivo, la residencia del elector, porque haciendo un análisis de derecho comparado, como siempre ocurre en Europa, hay soluciones para todos los gustos y no hay la misma legislación en materia de candidatos residentes ausentes o de candidatos en el extranjero y se dice que no ha habido lesión. Y con respecto a la televisión, que como pudo hacer propaganda por otros medios, pues el que no lo pudiera hacer por televisión no quiere decir que no pudiera hacer propaganda en la campaña electoral. Claro, primero que se me ocurre aquí es, ¿y la igualdad en campaña electoral? Pues tiene que haber un principio de igualdad entre las campañas electorales en todos los candidatos. Y no advierto la razón para diferenciar, en razón de la igualdad en campaña electoral, entre quien sea lista de partido y lista de candidatura independiente. ¿Cuál es la razón? Fortalecer a los partidos. Pasemos un principio de proporcionalidad. Para fortalecer a los partidos, que les den dinero. O que hagan una ley electoral para asegurarse de que eligen a los candidatos democráticamente. Pero es una medida necesaria para fortalecer a los partidos, que solo los partidos puedan hacer campaña electoral en televisión. ¿No se infringe un sacrificio excesivo, viendo la proporcionalidad desde la necesidad de la medida? El caso ilustra lo útil que es la proporcionalidad. No estas mismas razones, pero otras parecidas, usa un voto particular. El tribunal se divide entre quien cree que se lesionó el derecho del candidato independiente y los que no. Les pregunto qué les parece. El caso me viene bien también para ver que si se pasa un principio de proporcionalidad, estas interferencias resisten muy mal
el test de necesidad de la medida, porque se pueden hacer otras cosas para fortalecer a los partidos que no darles este régimen jurídico tan privilegiado. Otra cuestión que podemos discutir. En el libro, en mi comentario al Convenio Europeo en materia electoral, en el que hicimos con Dalla Via, dialogando entre el convenio americano y el europeo, propugnábamos lo que llamo una teoría de las escalas. ¿Hasta dónde tiene que ser el control de un tribunal intenso? Lo que en Europa se llama el escrutinio, strict scrutiny. ¿Hasta dónde el control es duro, es intenso? ¿Hasta la cocina? ¿O hasta dónde el control, el escrutinio es muy laxo, muy periférico, no llegas a la cocina? Y sugeríamos una escala de mayor a menor. En el sufragio activo, a la hora de votar, la revisión judicial tiene que ser muy intensa. Es muy difícil quitarle el voto a alguien. No, que es que era miembro de una familia real y se le quita el voto a la familia real porque somos una república. Bueno, ¿cuándo se proclamó la república? Hace 40 años, que vote. ¿Qué razón hay para quitarle el voto a un miembro de una dinastía monárquica cuando una república esté consolidada? Caso de Manuel de Saboya. Bueno, de manera que en el primer peldaño, sufragio activo. Ahí el Tribunal Europeo ha hecho escrutinios intensos. No hay quien lo pronuncie. Zdanoka contra Letonia, Menilchenko contra Ucrania, Perkov contra Bulgaria. Ahí hay que revisar. En el sufragio pasivo, en la candidatura, en las causas de inelegibilidad, también, pero un poco menos que en el sufragio activo. Porque quién es incompatible o quién es inelegible, pues no es igual en todos los sitios, ¿no? Puede haber un pequeño margen, no mucho, pero un pequeño margen. En el derecho a permanecer en el cargo, ¿cuándo se le puede quitar a alguien el derecho a permanecer en el cargo? Se le puede remover por una reprobación. Después el procedimiento electoral. Después el sistema electoral. De manera que un escrutinio intenso en materia de sufragio activo, esto un poco para orientar la labor de quien revise. Un poco menos intenso en sufragio pasivo, un poco menos intenso en procedimiento electoral, porque hay muchos procedimientos y administraciones electorales y ninguna es óptima. Hay ejemplos del Tribunal Europeo que los conocerán, donde han revisado y ven con un método comparado que el procedimiento electoral y la administración es muy distinta en Europa. Y por último, cuando llegamos al sistema electoral, hay un tribunal, debe ser prudente, volviendo a lo que he dicho al principio, un sistema electoral es una manta que no puede cubrirlo todo y las opciones del legislador pues son opciones políticas que no siempre conviene revisar, a no ser que haya una arbitrariedad evidente. Recuerdo, por ejemplo, ahora los turcos, que tienen un viejo problema con los kurdos en el Kurdistán, recordarán el caso, pues llegaron a poner una barrera electoral del 25% o del 27%, no estoy seguro, a nivel nacional a las candidaturas kurdas que no concurrían en toda la nación. Hombre, esto pues me parece desproporcionado, ¿no? Pero de no ser casos donde la arbitrariedad sea manifiesta en materia de sistema electoral, parece sensato un cierto self-restraint. Acabo ya con un caso que no tiene que ver con América, pero que me parece tiene que ver con cualquier sociedad decente. Los derechos fundamentales están ligados a la condición humana, a la dignidad humana, y un país que toma en serio sus derechos fundamentales no solo es un país democrático, sino es una sociedad más decente. En Hearst, H-I-R-S-T, contra el Reino Unido, Hearst, el Tribunal Europeo dijo algo que cuando leí me pareció una carga de profundidad y después el tiempo ha demostrado que era todavía más una carga de la profundidad de lo que yo creía. Las legislaciones electorales en Europa, por tradición, privan del derecho de sufragio a los presos, el sufragio activo. Es una vieja tradición ligada a cuando el sufragio era de la nación y no de los ciudadanos, pensar que la pena privativa de libertad es infamante, inmoral y quien está en la cárcel no debe votar. ¿Es así? No, justamente al revés. El Tribunal Europeo razona que la función de la pena es una función de reinserción social,
que un preso que quiere votar está participando en una comunidad, eso es bueno para su reinserción y es interesante, y no hay razón alguna para alejarlo del sufragio. Y entonces dice, los códigos penales de las naciones no deben alejar a los presos del sufragio a no ser que la naturaleza del delito lo aconseje. Es decir, el Código Penal, y cada país tiene un margen, tiene que ver qué tipos permiten por la naturaleza del delito excluir el sufragio y cuáles no. Pongamos un ejemplo evidente. Si un alcalde es un prevaricador, se dedica a dar contratas a su cuñado o a su familia, o un concejal comete delitos de apropiación indebida, pues parece bastante razonable que se le pueda privar como pena principal o accesoria del sufragio, pero no en otros delitos. No en otros delitos. Por repugnantes que sean. Por repugnantes que sean. Bueno, el Reino Unido decidió no ejecutar esto. En Petty, el Tribunal Europeo le dio un plazo, no cumplió. Los ingleses, que son muy especiales, convocaron una cumbre en Brighton. El Brighton Summit llevó una propuesta de protocolo 15 que, entre otras muchas cosas, quiere añadir el margen de apreciación nacional al preámbulo del Convenio Europeo. No se ha aprobado todavía. Y si se aprueba, no valdrá de nada. Porque como no dice el criterio para saber cuándo hay que aprobar el margen y cuándo no, no dice en materia electoral el Tribunal Europeo no tiene que aplicar un margen muy amplio. No lo dice. Añadirá poco. Pero lo que me interesa destacar es cómo ha ejecutado esta sentencia el Parlamento inglés. Un informe de un Joint Committee, es decir, una comisión mixta de las dos cámaras, sobre un borrador de ley sobre los derechos electorales de los presos, Draft Voting Eligibility. Está increíblemente bien escrito, como escriben los ingleses. Y con cierto cinismo, muy inglés también. Dicen, no podemos plantearnos qué delitos tienen naturaleza para excluir el voto, porque esto sería cherry picking, elegir las cerezas. Como cuando uno le pone la fuente de unas cerezas, las toca y no debe tocarlas y se come las que quiere. Esto es cherry picking, sería arbitrario, no podemos hacerlo. Es una expresión que usan para alejar la arbitrariedad. Y entonces, ¿qué concluyen? Todos los prisioneros que cumplan sentencias de 12 meses o menos tendrán el derecho de sufragio. Bueno, esto es lo que dijo el Tribunal Europeo tal como yo lo he contado, si no me equivoco al principio. Yo creo que no. El Tribunal les pidió que hicieran un esfuerzo por ver cuándo la privación del sufragio se deriva lógicamente del delito que se ha cometido y cuándo no. Y eso se puede hacer. No sé si es cherry picking o es comerse una manzana, pero se puede hacer. Se puede hacer. Los ingleses son muy especiales también. Y desde luego, anudar la privación del sufragio a la duración de la pena no tiene ningún sentido lógico. Ya que da la sensación que los ingleses se resisten a aplicarlo y lo último que se les ocurre para resistirse a aplicarlo es esto. Pero a mi juicio, y lo dejo en sus manos, que los presos puedan votar es algo lógico. Porque la pena privativa de libertad no desposee a los presos de su dignidad ni les desposee de todos los derechos fundamentales, les desposee de la libertad personal, que ya es mucho, es muchísimo. Nada es más preciado ni más dañino que la privación de la posesión de libertad. Pero en un momento en que la Corte Europea lleva una línea de jurisprudencia sobre las condiciones de las cárceles, que todavía no existe aquí, una línea muy dura sobre que ciertas modalidades de las penas en condiciones de las cárceles penosas violan varios derechos fundamentales, creo que es bueno caer en la cuerda que permitir que los presos voten no parece tan difícil de organizar y es una forma de que se resocialicen. Sí, me he ido en el tiempo, perdonar y muchas gracias.